Bienvenidos al curso de Derecho Internacional Humanitario. Este es el segundo tema que vamos a abordar en la unidad 3. Iniciamos con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y continuamos con este derecho y vamos a finalizar esta unidad con el Derecho Penal Internacional. El Derecho Internacional Humanitario también es conocido como Derecho de la Guerra, Derecho Internacional de los Conflictos Armados y en términos latinos se le conoce como el Jus ad bellum. El derecho internacional humanitario tiene un organismo internacional que es promotor del mismo y que se le conoce como el Comité Internacional de la Cruz Roja. El derecho de la guerra es aquella parte del derecho internacional que busca regular la actividad bélica entre dos estados que se encuentran involucrados en hostilidades o bien cuando han declarado la guerra, ambos o los estados que estén involucrados. Es un vasto cuerpo de normas consuetudinarias que no han sido codificadas, pero también podríamos agregar que hay muchas de esas normas que hoy en día están codificadas vía los tratados internacionales. Podemos agregar también que el derecho internacional tiene dos corrientes, la corriente de Ginebra y la corriente de la Haya. Han existido reglas y normas de protección a ciertas categorías de víctimas entre los conflictos, también ciertas actividades prohibidas y que beneficiaban a ambos beligerantes. Por ejemplo, la prohibición de envenenar las fuentes de agua y la prohibición de matar prisioneros. Este último tema vamos a ver que en realidad no lo hicieron por un sentido humanitario, sino por un sentido puramente económico, porque un prisionero muerto no les era tanta o de tanta utilidad como un prisionero que podría ofrecer mano de obra para cualquier cosa. El hecho también de que no envenenaran los pozos o las fuentes de agua, pues porque esto era de utilidad para ambos beligerantes. Y además, hoy en día, esos principios que fueron aceptados hace muchos años por las partes involucradas en un conflicto, hoy ya forman parte de un amplio sistema codificado del derecho internacional humanitario. Y también Sun Tzu nos ofrece desde esa época de que habían ciertas reglas que observar dentro de una guerra. Y él decía que la guerra debe ser limitada a la necesidad militar. Hoy en día eso está establecido en el Derecho de la Haya, en la Convención de 1868. Igual sucede con la máxima que él decía, que los prisioneros de guerra, los heridos y los enfermos, además de los civiles, pues deberían de ser perdonados. Y esto hoy está regulado dentro de lo que es el Derecho de Ginebra de 1864. Como podemos observar, desde hace muchos años ya existían normas que los beligerantes debían de observar y de acatar. Voy a hablar un poquito sobre estos principios. Hay un principio de la guerra que es el jus cogens, que a diferencia del jus dispositivo, este no se reemplaza ni es sustituido por otro. El jus cogens entonces es un principio que se aplica contra todos, que es de todos y que es para todos. Este derecho es impositivo, quiere decir que es de observancia obligatoria, mandatoria. En cuanto a la tecnología y la cláusula Martens, lo que podemos resaltar de esto es que este señor deja una cláusula dentro de una convención que realmente es como un portal. Este portal implica que todas aquellas armas de destrucción masiva que fueran inventadas más adelante tendrían que entrar a ser reguladas por el derecho internacional o por las convenciones que vía el derecho internacional se logren ratificar. En cuanto al barbarismo versus la humanidad, pues hay una gran historia sobre
los temas de que las guerras han evolucionado y la tendencia a la evolución es que se humanicen. En realidad cualquier conflicto deshumaniza, pero la pretensión del derecho internacional humanitario es evitar aquel mal que es innecesario, es decir, tratar de darle un sentido humano a un conflicto armado, aunque como les digo, cualquier conflicto armado deshumaniza. Discriminación o inclusión. Aquí entonces el principio es la distinción. Hay que discriminar aquellos objetivos que son necesarios para alcanzar un objetivo. Les pongo un ejemplo, no es necesario para derrotar al grupo Hamas, que es lo que está ahorita dándose, está desarrollándose el conflicto judío y palestinos en la franja de Gaza, en Israel, pues no es necesario destruir todo el pueblo palestino para alcanzar que se rindan el grupo Hamas, ¿verdad? Ahí entonces tiene que haber una distinción y hay que discriminar. No pueden de forma indiscriminada bombardear a toda una población. En cuanto a la efectividad del derecho internacional humanitario, lo que se pretende es que, si bien es cierto, hay un jus ad bellum, es decir, un derecho a la guerra, pero ese derecho a la guerra debe de estar condicionado por un jus in bello, es decir, por las normas que van a estar dentro del contexto de la guerra. Esa es la idea principal del derecho internacional humanitario. Bueno, aquí realmente pues vamos a ver más adelante de una forma muy general todas las convenciones y todos los tratados internacionales de forma temática, y que todo esto pues forma un corpus juris gentium, es decir, un gran cuerpo jurídico del derecho internacional. Por supuesto, también hay muchas normas que son consuetudinarias y que todavía pues son observadas, pero con el tiempo estas se irán incluyendo dentro de este corpus juris gentium. El derecho de la guerra entonces actualmente nos ha dejado dos vertientes, o sea, dos corrientes. Una es el derecho de Ginebra y otra es el derecho de la Haya. Entonces, el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra, ambas corrientes integran lo que es el derecho internacional humanitario. Y el derecho internacional humanitario pues tiene una representación vía un organismo internacional que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Vamos a ver de dónde surge la Cruz Roja, cuál es su origen, y esta se da en una batalla allá en el norte de Italia, que es la batalla de Solferino. Aquí el señor Henry Dunant pues, fue testigo de los resultados de esta matanza, de esta guerra, y él se dio cuenta de que nadie se preocupaba por los heridos que quedaban tirados en el campo de batalla. Entonces viene él con algunos voluntarios, pues decide ayudar y auxiliar a estos heridos. Pues esta experiencia de la batalla de Solferino, Henry Dunant propone estas tres cosas. Él dice establecer sociedades voluntarias en cada país que en tiempo de paz se preparen para poder auxiliar en atención médica a una eventual complicación o conflicto, y que esto pues desencadene una guerra, ¿verdad? También él propone que los estados debían de adoptar una protección legal para todos aquellos que su propósito era mitigar el dolor dentro de una guerra, como lo son el personal médico y las instalaciones médicas. De último, también dijo que se debía adoptar un icono o una insignia, de tal forma que se pudiera identificar a ese personal médico o bien a las instalaciones médicas.
Es así entonces como este señor Henry Dunant pues convoca a una primera convención. Esta es la convención de 1864 y aquí entonces a partir de esta convención se toma como base el origen del derecho internacional humanitario. Muy bien, esta es la historia entonces de cómo surge el derecho internacional humanitario y paralelamente también surge el organismo de la Cruz Roja Internacional. Hoy en día entonces estas dos vertientes vamos a ver más adelante que se han unificado, pero aún pues están vigentes lo que reguló cada quien de forma individual. ¿Y qué es lo que regularon? Bueno, pues el derecho de Ginebra, su atención principal, es decir, su enfoque es proteger a las personas, pero principalmente aquellas personas que no participan o que han dejado de participar en los conflictos. Bueno, ¿quiénes dejan de participar? Bueno, aquellos combatientes que han sido heridos y que están en un hospital o que están en cualquier lugar, pero que están heridos y ya no son ninguna amenaza para el bando contrario. Ahora, los que no participan son aquellas personas que no son combatientes, es decir, niños, mujeres, ancianos, que no son parte de las unidades combatientes. En cuanto al derecho de la Haya, su principal atención, es decir, a lo que se dedica, es a ponerle restricciones o limitaciones a los métodos y medios bélicos que pueden ser utilizados en una eventual guerra o conflicto bélico. Esto tiene que ver mucho entonces con los sistemas de armas que han existido y que se puedan producir más adelante. Hasta aquí entonces la primera parte de lo que sería el derecho internacional humanitario.